Dicen que en aquel puerto nadie olvida la noche en que llegaron dos hombretones de honor, curtidos, según ellos, en alta mar y en 1.000.000 de naufragios. La verdad era otra. No habían visto más agua que la de un cubo para ducharse, pero caminaban con la dignidad torpe de quienes creen que pueden engañar al mundo. El primero llevaba 6 meses sin afeitarse. La barba le salía por las orejas como un ecosistema autónomo, y aún así avanzaba con la mano en la cara para no ver nada que pudiera comprometer su honor. La otra mano la apoyaba en el hombro del segundo, que hacía de brújula humana porque su compañero, literalmente, no veía un carajo. Entraron en la taberna como dos locomotoras a vapor, voz grave, risotadas fingidas, eruptos que hacían vibrar las jarras. Era una estrategia calculada. Si querían sobrevivir a la presencia de pipiolinas, esas criaturas peligrosas que podían provocar la ira de cualquier capitana pirata, debían parecer absolutamente inofensivos. Y lo lograron. Nadie en la taberna sospechó que aquellos dos mamelucos pudieran tener interés en nada que no fuera la cerveza aguada que ni siquiera se terminaron. Entonces apareció ella, la capitana pirata. Parche, mala leche, espada al cinto y un escote mortal capaz de hundir barcos sin disparar un cañón. Caminó hacia ellos con paso firme, evaluando a cada maromo de la sala para ver quién la miraba más de la cuenta. El primero, fiel a su estrategia, se tapó aún más la cara. El segundo, por desgracia, iba detrás de ella, y cuando la capitana se giró de golpe, la geometría hizo lo suyo. Un microsegundo de visión prohibida, un accidente óptico, un pecado involuntario. Pero antes de que la capitana pudiera sospechar nada, el primero tropezó con un barril, el barril rodó, él rodó, la taberna entera se rió y el segundo aprovechó el caos para fingir que tenía serrín en el ojo. La capitana los observó con detenimiento. No vio peligro, no vio intención, no vio pipiolismo. Solo torpeza, ridículo, inofensividad absoluta. Perfectos para su barco. «¿Cuánto cobráis por trabajar conmigo?», preguntó. Los dos mamelucos comprendieron que aquella pregunta era una trampa mortal. Si decían que nada, parecería que estaban allí por sus pipiolinas. Si decían que mucho, sonarían a muertos de hambre. Si decían que poco, quedarían como inútiles. El segundo carraspeó, bajó la voz 2 octavas y respondió. «Cobramos hundiendo barcos, capitana. Así de villanos somos». La taberna entera se quedó en silencio. La capitana los miró, evaluó su nivel de estupidez y concluyó. «Seguidme». Y ahí empezó el verdadero problema, porque aquellos dos hombretones de honor, dos locomotoras afónicas, dos mamelucos sin pipiolinas, no estaban preparados para subir a ningún barco. La capitana salió de la taberna sin mirar atrás, convencida de que aquellos dos hombretones de honor la seguirían sin rechistar. Y así fue. Los mamelucos se levantaron con solemnidad, dejando las jarras de cerveza a medio terminar, porque, siendo sinceros, aquellas jarras eran demasiado para ellos, y avanzaron hacia la puerta como si fueran veteranos del mar. La realidad era otra. Uno caminaba con la vista nublada por su propia barba y el otro intentaba mantener la compostura después de fingir que tenía serrín en el ojo. El puerto estaba iluminado por faroles temblorosos. El viento traía olor a sal, a cuerda húmeda y a pescado dudoso. La capitana caminaba delante, escaneando a cada marinero que se cruzaba con ella, evaluando quién la miraba demasiado, quién se creía valiente, quién merecía un guantazo preventivo. Los dos mamelucos, por su parte, avanzaban con una mezcla de orgullo y pánico. El primero, aún recuperándose del tropiezo con el barril, murmuraba para sí. «No mires, no mires, no mires». El segundo, más alto, caminaba con la mirada fija en el horizonte, como si estuviera contemplando su destino, cuando en realidad estaba intentando no volver a coincidir con ningún escote mortal por accidente. A medida que se acercaban al muelle,
la verdad empezó a pesarles como un ancla. No estaban hechos para la vida en el mar, ni para subir velas, ni para cargar cañones, ni para trepar mástiles, ni para soportar tormentas, ni para convivir con pipiolinas en cubierta sin perder la cabeza. Eran dos mamelucos, dos torpes, dos desastres cósmicos con pacto de honor. Y sin embargo, ahí estaban, siguiendo a una capitana pirata hacia un barco que no habían pedido, hacia un destino que no querían, hacia una aventura para la que no estaban preparados. Cuando llegaron al muelle, la capitana se detuvo, se giró, los miró de arriba abajo y dijo: «Bienvenidos a mi barco». Y entonces los dos mamelucos vieron la embarcación y se quedaron blancos, porque el barco era azul. Azul oscuro, azul serio, azul de capitana peligrosa, no amarillo fosforito, ni de lejos. Y ahí, en ese instante, comprendieron que tenían una única salida honorable. Los dos mamelucos se quedaron mirando el barco azul oscuro como si hubieran visto un fantasma. No era un barco cualquiera, era un barco serio, un barco de capitana peligrosa, un barco que pedía disciplina, fuerza, equilibrio, valentía, y ellos no tenían nada de eso. El primero tragó saliva, el segundo sintió como se le aflojaban las rodillas. Los dos sabían que no podían subir ahí. No porque fueran cobardes, aunque un poco sí, sino porque eran mamelucos profesionales, y un barco así los iba a devorar vivos. La capitana, ajena al pánico que les recorría la espina dorsal, señaló la pasarela. ¡Subid! Los dos se miraron, o intentaron mirarse, porque uno seguía medio cegado por la barba, y el otro estaba demasiado ocupado intentando no desmayarse. Y entonces, en un acto de lucidez absoluta, de dignidad torpe, de supervivencia mameluca, el primero dio un paso adelante, levantó la mano y dijo: «Capitana, no podemos embarcar con usted». El silencio cayó sobre el muelle como una ancla. La capitana frunció el ceño. «¿Por qué no?». Los marineros dejaron de trabajar, las pipiolinas en cubierta asomaron la cabeza, hasta las gaviotas dejaron de graznar. El segundo mameluco respiró hondo, sacó pecho y con la solemnidad de un sabio que está a punto de decir la mayor estupidez del mundo, declaró: «Porque no nos gusta el color de su barco. Nosotros solo nos subimos a barcos amarillo fosforito». El muelle entero se quedó congelado. La capitana parpadeó. Una vez, dos veces, tres. Los marineros se miraron entre ellos, confundidos. Las pipiolinas se taparon la boca para no reírse. Una gaviota cayó del cielo de la impresión. Los dos mamelucos, sin esperar respuesta, se dieron media vuelta con dignidad exagerada, como si hubieran rechazado un trono, no un barco azul. Caminaron por el muelle con paso firme, la cabeza alta, el orgullo intacto y la certeza absoluta de que habían escapado de una muerte segura. Detrás de ellos, la capitana murmuró: «Están locos». Y tenía razón. Pero eran locos vivos, que es más de lo que muchos podían decir en aquel puerto.